Mi nombre es Ismael Romero, soy profesor del Centro Universitario San Isidoro y hoy estoy con Pilar Chillón, paciente que nos acompaña. Gracias por haber venido. A vosotros. Nada, la primera pregunta que tengo es, me gustaría saber en qué punto de tu vida decides que el ejercicio físico tiene que ser parte de ella. ¿Qué detona en tu vida para elegir esta vía? Pues la verdad es que hace relativamente poco tiempo, unos 6 años o así, aunque realmente yo arrastro procesos de dolor y dolor crónico desde hace muchos años, porque siendo casi que un adolescente, cuando cursaba segundo de BUP, hace ya muchos años, tuve una lesión en el pie y a partir de ahí el dolor casi generalizado en el cuerpo empezó. Primero dolor en el pie, que se pasaba a la rodilla, que al cuello, y a pesar de eso yo me negaba a hacer ejercicio. Arrastré el dolor mucho tiempo, pasaron muchos años y después de tener a mi segunda hija, después de mi segundo embarazo, el dolor era intenso y crónico diario. Entonces, a partir de ahí, es cierto que además también sufrí una pérdida de peso importante, perdí mucha musculatura y decidí que, bueno, que además orientada siempre por los profesionales, nutricionistas, fisioterapeutas, me dijeron que había llegado a un punto en el que o yo introducía el ejercicio en mi vida o ya era muy difícil que ellos pudieran seguir ayudándome. Entonces, pues con 37 años, una cosa así, empecé a ir al gimnasio sin ninguna expectativa y con mucho miedo y con mucha vergüenza y empecé a hacer ejercicio de fuerza. Y la verdad es que hasta el día de hoy, que hace como 7 años, una cosa así, 6-7 años, y la verdad es que bien, muy contenta. ¿Cómo dirías entonces que te transforma la vida, el ejercicio? Pues para muy bien, de forma muy positiva. Físicamente, por supuesto, y aunque suena extraño y hasta que no empiezas a hacer deporte no te das cuenta, pero emocionalmente, mentalmente también es muy importante el efecto que produce el deporte, yo creo que para cualquiera. Y para mí al gimnasio ahora, además de fortalecerme muscularmente y saber que eso reduce el dolor, emocionalmente es una carga importante. Uno sale del gimnasio pensando que... Y ese bienestar emocional al final se solapa con una de las cosas que suele decir los pacientes es que les cuesta trabajo implementar el deporte en su vida, ¿no? Yo imagino que tú como madre, como trabajadora, como estudiante, quizás ese ejercicio te ayuda a poder optimizar el resto de las áreas, ¿no? ¿Cómo lo compaginas? ¿Cómo consigues...? La verdad es que el día tiene 24 horas, hay que hacer muchas cosas, es complicado, pero es tan satisfactorio lo que aporta que no cuesta trabajo buscar el momento. Para mí el momento de ir al gimnasio es el momento de la comida, el descanso que hay entre la jornada laboral de por la mañana y la de por la tarde es el momento que aprovecho para ir al gimnasio, que unos días es un poquito más, otros días es un poquito menos, pero es el momento de hacerlo. Y la verdad es que no me causa ningún tipo de malestar tener que pensar, pues tengo que salir del trabajo corriendo e irme porque tengo que buscar tiempo. Al final es un poco lo que yo le digo a los pacientes, que lo simple, bien hecho es lo perfecto, entonces ese pequeño acto día a día, ¿no? Y dentro del deporte, porque es una rama muy amplia, ¿cuál ha sido para ti el que más te ha cambiado? ¿Es el cardiovascular? ¿Es el deporte de fuerza? ¿Qué disciplina te sientes más cómoda y te aporta? Pues la verdad es que el entrenamiento de fuerza es el que más satisfacción me produce. Luego, con el paso de los años, al principio solamente entrenaba fuerza, empecé también a correr y también corro ahora, pero el entrenamiento de fuerza me resulta mucho más satisfactorio. Además, para mí, que era una negada del deporte, que no hacía absolutamente nada y que no confiaba en que pudiera evolucionar, ver que he asumido el levantamiento de pesos que antes era impensable que lo hiciera, pues eso me ha provocado satisfacción y además pues ver cómo repercute en el cuerpo, ¿no? Aprender a hacer ejercicio, mejorar la técnica, subir volumen de peso, pues todo eso... Pequeñas metas, pequeños objetivos. Pequeñas metas que al principio no se ven, que parece imposible, yo iba a ser capaz de levantar eso, pues
poco a poco, Se con muchas consigue. repeticiones, con mucho tiempo, al final se Y consigue. en todo este proceso que tú has vivido, desde que tú eres una paciente con dolor hasta que ahora mismo encuentras un estado óptimo de salud, ¿el fisio ha formado parte de ello? ¿Cómo te ha ayudado? ¿En qué partes te ha ayudado y cómo ha sido parte del proceso? Siempre, la verdad, al fisioterapeuta he recurrido siempre, al principio o hace más años, de forma puntual y así en contadas ocasiones, pero con el paso del tiempo y cuando el dolor se incrementa, el fisioterapeuta se convierte casi que en una figura figura indispensable en la vida. Yo llevo ahora ya unos años con Ignacio, mi fisioterapeuta, y lo veo casi que todos los meses y es una figura importante y de referencia para mí. Yo con muchas cosas que voy a hacer, ahora he dejado de correr porque tengo el pie un poco regular, para mí Ignacio es un referente, el fisioterapeuta es importante. En ese proceso de autocuidado, igual que tenemos muy acostumbrado que vamos a la peluquería, que vamos a esas actividades, ¿no?, de autocuidado, incorporar a ese fisio en tu día a día creo que es interesante, ¿no? Entonces, si tú tuvieras que remontarte atrás y preguntarle y darle un consejo a Pilar, ¿qué le dirías a esa Pilar que tenía dolor, qué consejos, ahora que tú has hecho todo el camino y has recorrido esto, qué consejos te darías? El primero, que es muy importante implementar el deporte en la vida diaria, aunque sea poquito, tú lo decías antes, es mejor hecho que perfecto. Implementar el deporte sea cual sea y el tiempo que sea, el mayor número de veces en semana, pero sin agobiarse, pero sabiendo que cuanto más hagas, más te aporta, mayor beneficio va a ser. Y le diría que recurriera al fisioterapeuta antes en su vida, no haber esperado tanto tiempo para tenerlo como una figura de referencia diaria. El fisioterapeuta es importante cuando tienes una lesión y cuando no. Sí, porque al final solemos asociar al fisio como el eslabón que aparece cuando está la parte de tratamiento, pero la parte de prevención, ¿no? El autocuidado previo para evitar llegar a ese punto de lesión. Así que nada, Pilar, un placer haberte tenido aquí. Gracias por tu testimonio, que creo que a muchas personas le puede ayudar. Espero que sí. Muchas gracias a vosotros.